La Tierra. 4.600 millones de años contemplan su existencia. 4.600 millones de años desde el origen del sistema solar donde se encuentra. Aunque de todo ese tiempo, muy poco ha sido el que nuestro planeta ha estado solo. Desde muy temprano en su existencia, ha contado con una inseparable compañera para su viaje alrededor del Sol. Tan inseparable que es difícil entender la evolución de la una sin la otra. Esa compañera es la vida. La vida se originó en el mar. Las primeras células eran solo moléculas con membrana capaces de conseguir energía del medio y a través del ADN transmitir información a sus descendientes mediante un código de solo 4 letras, el código genético. Pero a partir de esas sencillas formas de vida surge toda la diversidad biológica, la que conocemos en la actualidad y la que ha quedado registrada en las rocas en forma de fósiles. A través de los fósiles podemos observar que los organismos han experimentado cambios continuos a lo largo del tiempo. Por ello, cada edad geológica está caracterizada por distintos tipos de animales y plantas fosilizados. En el Paleozoico o la era de la vida en el mar, destacan los de trilobites, graptolites, braquiópodos y peces primitivos. Por aquel entonces, la vida era exclusivamente marina, hasta que algunas plantas se convirtieron en los primeros colonizadores de tierra firme. Le siguieron poco después los reptiles, los grandes dominadores del Mesozoico, cocodrilos, reptiles voladores, reptiles marinos. Pero los reptiles mesozoicos por excelencia son los dinosaurios, tanto por su predominio como por su diversidad de formas y tamaños. Los más conocidos son los terópodos, en su mayoría carnívoros, como indican sus afilados dientes y sus garras. Se desplazaban a 2 patas, lo que les permitía ser veloces corredores y activos cazadores. Los dinosaurios de mayor tamaño fueron los saurópodos, que alcanzaron hasta 50 metros de longitud y 100 toneladas de peso. Se alimentaban únicamente de plantas que conseguían de las ramas más altas y a las que accedían gracias a su largo cuello. Vivían en manadas y se desplazaban lentamente sobre sus 4 patas. También cuadrúpedos y herbívoros eran los dinosaurios acorazados y los dinosaurios con cuernos. Su principal característica eran las estructuras defensivas que lucían externamente: mazas, placas, espinas y cuernos que les servían para repeler los ataques de los carnívoros. Los ornitópodos eran dinosaurios herbívoros, que andaban normalmente sobre 2 patas, aunque algunos de los más grandes, como Iguanodon, podían hacerlo sobre 4 cuando se desplazaban lentamente. También se agrupaban en manadas e incluso cuidaban de los huevos y las crías. Pero los dinosaurios, junto a otros muchos organismos, desaparecieron tras la extinción de finales del Mesozoico, provocada por un cambio climático de escala mundial y la caída de un gran meteorito, entre otros fenómenos. Termina así la era de los reptiles y comienza el Cenozoico, la era de los mamíferos, quienes rápidamente ocuparon los ambientes que quedaron libres tras la extinción. Algunos de los mamíferos fósiles más conocidos son los mamuts, los tigres de diente de sable, los osos de las cavernas y, por supuesto, los antepasados de los humanos. Han transcurrido 4.600 millones de años desde el origen de la Tierra. Las formas de vida han cambiado constantemente, los continentes no han parado de moverse. Pero, ¿cómo conocemos la existencia de los dinosaurios? ¿Dónde podemos encontrar alguna prueba? Soria, territorio castellano regado por el Duero y famoso por sus míticas hazañas históricas de resistencia a los romanos. Sin embargo, la provincia de Soria nos muestra también otros pellizcos de historia no tan reciente, de la historia de la Tierra y de la historia de la vida. Volvamos de nuevo al Mesozoico, concretamente al período Cretácico. En la Sierra de Oncala afloran gran cantidad de rocas de esta edad. Su estudio ha permitido observar que en aquel tiempo estos terrenos formaban parte de un gran sistema de lagos en cuyas orillas se instalaba todo un ecosistema repleto de vida. Helechos, coníferas, reptiles voladores y, por supuesto, dinosaurios, que en sus idas y venidas alrededor del lago dejaban sus huellas sobre el suelo embarrado. En ocasiones, esas huellas fueron enterradas conservándose hasta nuestros días en los yacimientos de las tierras altas de Soria. Así como haría Sherlock Holmes,
podemos rastrear estas montañas de Oncala en busca de pistas como esta, o como esta otra. Hasta 60 puntos con huellas de dinosaurios y otros reptiles, que permiten observar cómo eran sus pisadas y aprender más sobre su comportamiento. Aunque las ignitas no nos permiten decir con exactitud qué dinosaurio las produjo, sí que nos revelan valiosa información sobre cómo era su pata, si era redondeada o con 3 dedos, si sus dedos eran largos o cortos, si tenían garras e incluso nos permiten calcular su tamaño. De esta manera podemos identificar ignitas de saurópodos, ornitópodos y terópodos, ampliamente representados en los yacimientos sorianos. En ocasiones, estas huellas se agrupan en secuencias o rastros de un mismo dinosaurio, aportando así información sobre su comportamiento, si se desplazaban andando o corriendo e incluso a qué velocidad corrían. Una huella es solo como una fotografía instantánea, mientras que un rastro es como una película. Si además encontramos varios rastros asociados, la película tiene varios protagonistas en la misma escena. Las asociaciones de rastros registran escenas de caza y confirman que algunos dinosaurios se desplazaban en manadas e incluso cazaban en grupo. Como vemos, las ignitas de los dinosaurios aportan valiosa información sobre el modo de vida de los dinosaurios, los dominadores del planeta durante más de 150 millones de años en la era de los reptiles. Gracias a sus huesos fosilizados, podemos saber con exactitud cómo eran, su forma y dimensiones. Pero sin las pruebas que aportan las ignitas, muchos aspectos sobre su comportamiento y actividades cotidianas serían meras especulaciones. Y es en las tierras altas de Soria donde podemos rastrear algunas de las pistas de la existencia de estos sorprendentes reptiles, grandes o pequeños, veloces o lentos, pero siempre sorprendentes.